buenas, bienvenidos a este nuevo encuentro de perspectivas. Todo lo bueno tiene un final, decía por ahí un viejo adagio. Bueno, pero es el final por este año, porque hemos llegado a las fiestas, con algunos cuadros de situación político complejos, pero bueno, acá están, es lo que hay. Reforma laboral, presupuesto, en fin. Lo que primero debo hacer es agradecer profundamente a Zona Crítica Cuyo, que es un canal de gente amiga, de Roberto Rey, de Rodrigo, que son amigos, que son compañeros. Y antes de empezar con el programa de despedida, que para mi gusto es muy bonito y tiene muchas cosas, muchas aristas para trabajarlo, lo que quiero decir que Perspectivas fue pensado como un espacio de discusión amplia, generosa, donde se pueda disentir, donde se pueda generar espacios para la charla constructiva, para la construcción de lo social y de lo político. Obviamente tiene mucho que ver con la política. Está pensado Perspectiva en el tema del desarrollo de Mendoza, cuya matriz productiva, si bien es cierto no está agotada, está bastante cansada, digamos. Por estos días se ha generado bastante turbulencia social con la aprobación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental de San Jorge y de más de 30 proyectos mineros en Malargüe. Pero antes de entrar en el tema de la minería, que con eso nos vamos a despedir desde Perspectivas por el año 2025, agradecer a toda la gente de Zona Crítica que nos brindó y nos abrió el espacio, nos abrió su casa, nos permitió decir cosas sin ningún tipo de coacción, de freno, de nada. Lo que estábamos convencidos y lo que pretendíamos, lo podíamos decir, lo podíamos hacer. Gracias, sobre todo a Roberto Rey, que además lo hemos convertido en un amigo nuevo. Y de nuevo, gracias. Una pequeña observación antes de entrar en el tema, porque esto de que el tema sería que un litro de agua vale más que un kilo de oro. Yo no sé qué es lo que vale más. Lo que les quiero decir es que esto fue pensado en el disenso, en el acuerdo, en el consenso. Esto no fue pensado como Boca River. No esperen de quien esto está contando que se pelee con nadie en cámara. No importa el partido político o el grupo social al que pertenezca. Yo tengo claras mis convicciones políticas y sociales. Me sigue doliendo que la gente hurgue los contenedores para comer. Me sigue jorobando que el gobierno nacional y el gobierno provincial hagan cosas que no comparto. Pero de ahí a pelear, de hacer de esto un Boca River, un Lepra Tomba, nada más alejado de la realidad. En esta mesa, en la medida de las posibilidades, se van a sentar oficialistas, opositores, muy opositores y el que venga. La idea es generar un espacio de discusión. Y un espacio de discusión que nos permita salir de los fundamentalismos, de los fanatismos, para salir hacia adelante en ese sentido, para ser mejores, para tener una idea más clara de todas estas cuestiones, sea el rubro que sea. Cuando hablamos de Mendoza y de minería, tema que se ha desarrollado en estas últimas semanas bastante fuertemente, con manifestaciones, les aclaro dos cosas. No estoy de acuerdo con los escraches y no estoy de acuerdo con la represión policial. Hay que generar los mecanismos para sentarse a charlarlo de alguna forma y encontrar camino de solución. Pero a mí esto de esta fortaleza que tienen las manifestaciones antimineras, siempre lo anti me pareció, no digo descartable, pero al menos mejorable. Entonces prefiero pro algo. El agua, que es un recurso muy importante en este desierto, tenemos un par de oasis en la provincia, el norte, el sur,
el Valle de Uco. Creo que debemos cuidarla. Pero ¿saben qué? A mí me da la impresión, y me quedan sensaciones, que se las voy a contar. Se puede acordar con ellas o se puede no acordar, lo cual no me hace ni mejor ni peor. Solamente me permite decir algo que pienso e invitar a gente a que acuerde o desacuerde con esos dichos. La idea del agua, hasta yo no quiero ser ni imprudente, ni petulante, ni agresivo con la gente que dice defender el agua. Y digo dice defender porque hay muchas formas de defenderla el agua. Una es evitando el mal uso que se hace de ella en los riegos agrarios. Regar a manto es un pecado mortal. Ocurre todavía. No he visto una sola manifestación popular en Mendoza, que además les debo confesar que me encanta que la gente está en la calle. A tal punto es esto que al poder no le gusta que la gente esté en la calle, por eso la represión. A mí me encanta que la gente esté en la calle. Puedo no acordar por ese tipo de lucha, pero que la gente esté en la calle es un buen síntoma social, para mi gusto. Decía el riego a manto, decía la no impermeabilización de los canales de circulación del agua. Mucha agua la perdemos, hemos heredado canales desde los Huarpes en adelante, por la infiltración, porque los cauces no están impermeabilizados. La impermeabilización de los cauces es una obra pública importante, generaría trabajo, inversión. Holcim nos podría vender cemento. No he visto a nadie manifestarse por eso. Saben mucho de lo que están viendo esto, que el Departamento General de Irrigación, tenemos una ley de agua vieja, creo que hay que ayornarla, ponerla a tono con las épocas, porque el agua siempre fue un recurso muy importante de esta provincia, pero el área de irrigación ha firmado un convenio con una empresa estatal israelí llamada Mekorot, que por esas cosas de la vida he buceado en algunos lados, ámbitos legislativos, no he logrado encontrar el acuerdo. ¿Qué es lo que damos nosotros a cambio para que Mekorot esté acá? No lo sé. Tampoco vi ninguna manifestación contra ese acuerdo. Ni una sola, Con lo cual me genera cosas que no haya esa manifestación. No vi más que un pequeño movimiento cuando un código contravencional que impide circular por las plazas y cosas atentaba contra la libertad individual y no pasó mucho. Pero bueno, son cosas que debemos mejorar y que debemos participar. Yo creo que la participación social es trascendente en cualquier democracia, pero me da la sensación de que por ahí algunas cositas las hacemos motivados por un impulso de satisfacer algún ego. Ahí no estoy de acuerdo. Ahí no comparto absolutamente nada. Y yo creo que debiéramos transitar las calles, protestar. No me gusta que el gobierno provincial reprima esas manifestaciones. Creo que hay que canalizarlas apropiadamente. Me parece un exceso como el proyecto Bullrich, que hay que circular por las veredas. Pero bueno, todas esas cosas demuestran que algún interés hay en esto de la no minería, según mi humilde opinión, y me someto a charlarlo, porque estos temas que les he citado, que son sensibles al pueblo, al público mendocino, al ciudadano de a pie, no tuvieron el mismo reconocimiento o la misma necesidad de salir a tomar la calle, así entre comillas, para protestar. Sigue siendo una burla casi las asambleas que se hacen cuando vamos a tratar el aumento de los servicios públicos, porque son no vinculantes. Debiéramos legislarlo, muchachos. Debiéramos sentarnos a pensar una forma
hoy con las redes, con internet, con todo eso, hay muchas posibilidades de avanzar en lo tecnológico. En el fondo, a lo mejor, creo que nos debemos una reforma constitucional en la provincia. La reelección es uno de los temas, pero parece ser que a los mendocinos nos atraviesa tan fuertemente, y a los que ejercen el poder, que dicen, no, yo voy a trabajar el tema de la reforma de la Constitución, pero me voy a salir del tema de la reelección. Yo no sé, yo creo que 4 años entre que aprendes a manejar la botonera, tardá 1 año y medio. Después del segundo año, como saben que te va, no te contesta el teléfono nadie. Habría que pensarlo esto, pero creo que eso demanda consensos. El mismo consenso que no hemos logrado. Yo no creo que sea un exceso, como que los votos los tengo en Uspallata, entonces hago minería y pico piedra. No creo que sea así. Pero tampoco para ir a escrachar a un legislador en su casa. No creo en los escraches, no creo en la justicia por mano propia. A pesar de que puedo tener diferencias con la institución justicia. Pero bueno, son todas cosas que debemos mejorar, que debemos tender a ser más claros. Entonces, dicho estas dos cosas, yo los quiero llevar a algunos datos. Mendoza es una provincia que hace 20 años se estancó en su desarrollo. Mendoza era el faro del oeste, una provincia pujante. Nuestros hermanos de Cuyo nos admiraban. Nuestros abuelos y bisabuelos tanos de Italia, gallegos de España, árabes, hicieron de este desierto un vergel. La vitivinicultura fue, con la llegada del tren a los finales de 1800, un detalle importante para generar progreso, para generar riqueza, porque llevábamos el vino a Buenos Aires a granel, al punto que se crearon y se legislaron las plantas de fraccionamiento en Buenos Aires. Se llevaba el vino a granel y se fraccionaba en Buenos Aires, porque Buenos Aires era el gran centro de consumo. Yo siempre digo que Mendoza ha tenido dos hitos, dos mojones históricos. Uno es la gesta sanmartiniana. Desde acá, desde Las Heras, San Martín, con una visión y una capacidad técnico-militar, una visión militar sobre todo importante, liberó medio continente. La segunda gesta fueron todos estos apellidos ilustres, que hay calles en diversos lugares de nuestra ciudad que llevan sus nombres. Don Leoncio Arizu, Don Gargantini, Don Giol, y otros tantos que no me voy a olvidar y voy a quedar mal con los herederos. Pero todos ellos hicieron de esta una gran provincia. Ese es el segundo hito, San Martín y el desarrollo vitivinícola fuerte, que quedó, obviamente convirtió a Mendoza en la provincia vitivinícola argentina. Creo que nos falta el tercer hito, y es allá donde debemos ir. El tercer hito es pensar cómo volvemos a colocar en ese faro del oeste argentino en nuestra provincia, y en función de qué, para qué y sobre todo cómo. Y acá un poco, perdonen el desorden, pero uno cuando trata de decir todas estas cosas por ahí se desordena. Sean tolerantes. Yo creo que tenemos un recurso humano muy interesante, tenemos desarrollos tecnológicos que debemos recuperar. En esta provincia se hacían trenes, máquinas ferroviarias, carrocerías para colectivos. Hoy la industria metalmecánica tiene el 50% de su capacidad instalada ociosa. Algo debemos hacer para eso. Esta provincia alguna vez proveyó de uranio a nuestro país para avanzar en la industria nuclear. Que si largamos la industria nuclear, y me imagino iba a ser otro escándalo, otro escandalete. Yo no lo sé, pero es una energía que tiene mala prensa. Cualquier desarrollo que hagamos, necesitamos el sustento energético. Si nosotros
pretendemos hacer un desarrollo provincial, no tenemos de dónde sacar acero, de dónde sacar cobre, de dónde sacar energía, no sé si será eólica, fotovoltaica, hidráulica, nuclear, pero el sustento primario para cualquier proceso de desarrollo es la energía. Debemos trabajarlo, y debemos trabajarlo desde la ciencia, desde la estructuración de un programa donde vamos pensando qué va a pasar en la próxima década. La Agenda 2030, recuerden que estamos en el 2025, estamos a 5 años. Creo que hay que postergarla un poco más, hay que verificar qué es lo que nos va a permitir hacer esa transición menos nociva para el planeta. Creo que tenemos una pata importante en el sur de la provincia, en Malargüe, en Vaca Muerta, la parte mendocina, es el 30%. Yo, como soy un creyente del Estado, creo que las obras de Pata Mora para la explotación petrolífera y gasífera, como los proyectos mineros que se acaban de aprobar, las declaraciones de impacto ambiental en Malargüe, puede ser un parteaguas entre lo que fue Malargüe hasta hoy y lo que va a ser hacia adelante. Y en esto yo quiero correr a los pícaros y a los vivos de siempre. La minería, que es la madre de las industrias, porque nos estamos comunicando con el que nos está viendo gracias a los cables de cobre, porque el plástico que tienen nuestros celulares y los paragolpes de nuestros autos tienen un origen mineral. Entonces, ¿cómo la cuestión es sostenible? Y la sostenibilidad incluye lo económicamente posible, lo socialmente aceptable y razonablemente desarrollado. Bueno, a eso tenemos que propender. La minería es una de las posibilidades. Cuando hablábamos de los hitos, recordemos que un fraile, Luis Beltrán, trabajó minerales para hacer las armas con las que San Martín liberó medio continente. Mendoza tiene una historia de minería. Por último, les quería contar algunas cifras de la Mendoza estancada de los últimos 20 años, que yo creo que en parte ha sido porque no hemos sabido generar una dirigencia, no solo política, la dirigencia también es la empresaria, la dirigencia gremial, la dirigencia social, donde nos sentemos a fijar las bases de un desarrollo a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Pero esas son políticas de Estado. El hecho de que el gobernador no va a cortar las cintas de algo que va a demandar 6 años en su creación, hace que por ahí no se trabaje ese tema. Yo creo que a esta altura de los acontecimientos en el siglo XXI, año 2026, muy próximo a empezar, por un lado el accionar político debe tener 2 o 3 paradigmas a respetar a rajatabla. Requisitos sine qua non. Hay que gestionar la realidad, pero tenemos que salir del efecto bombero, de que se armó un bolón que vamos a solucionarlo. No, proyectemos cómo vamos a hacer las cosas, cómo vamos a mejorar la energía, cómo la vamos a abaratar para el consumo, cómo vamos a trabajar los servicios públicos, cómo vamos a trabajar todas las cuestiones que tiene el Estado. ¿Tienen que ser todas privadas? ¿No tiene que haber Estado? Yo con eso no estoy de acuerdo y pienso trabajar desde perspectivas para demostrar que el Estado tiene deberes indelegables. Salud, seguridad, justicia, educación. Y hay otras cosas que también tiene que trabajar. Pero creo que no es enfrentando a la actividad privada, sino sumando. Y acá es donde les quiero dejar algunos datos. Mendoza hace una década que en el 2024 exportó un 11% menos de lo que exportó en el 2014. Vaya cuestión. Exportamos menos, somos más. Mendoza tiene 2 millones y algo de habitantes. Representamos algo así como el 8º puesto en las provincias exportadoras. El producto per cápita de nuestra exportación
debiera ser el doble de lo que exportamos, que son 1.600 pesos más, pesos menos, 1.500 millones de dólares. Eso se ha mesetado. La mitad de eso es la exportación vitivinícola. Bueno, tenemos que trabajar. Se vienen los data centers, se vienen las tierras raras, se viene el cobre. Y toda la parafernalia de contralores que existen y que se han determinado en una ley provincial, en la declaración de impacto ambiental, hay que hacerlo cumplir a rajatabla. En esto creo que es trascendente. Es más, ya está abierto el registro para inscribirse. Háganlo para controlar el proceso de San Jorge. Yo que no sé nada, y bueno, me van a dar agua, vamos a hacer un modelo. A partir de eso vamos a ir viendo la evolución y en esto hay que ser taxativo. Pero en esto también hay que saber que las grandes inversiones que hay en ese rubro del minero, los inversores, fondos de capital internacionales, tienen algunas normas, algunas las regula el compliance, que la Argentina tiene una ley y Mendoza adhiere a una ley nacional, donde hay que cumplir determinadas normas éticas y sobre todo económicas, si no, no van a prestar plata. Un inversor no va a venir a arriesgar su capital para dármelo a mí, que no sé nada de minería y que voy a hacer un desastre contaminando. Esto por un lado. Por otro lado, yo, ciudadano de a pie, puedo ir y controlar y hacer público el expediente. Esta muestra que tomé yo, con lo cual tengo amigos que discuto mucho esto por ahí cuando nos juntamos a charlar, no se puede sobornar a todo el mundo, a todos los controladores, y esto también tiene que ver con algo que debemos mejorar. Es la poca fe que le tenemos a nuestro Estado. No le creemos, porque creemos que el Estado es tonto, es un elefante blanco, es corrupto. Esto del elefante blanco ya nos pasó en los 90, que nos lo desguazaron en aras de que no lo sabemos manejar. Yo creo que la democracia participativa, el contralor social de estos temas, como la minería, nos van a hacer bien a todos. Nos van a permitir desarrollar la provincia en un aspecto de ampliación de su matriz productiva. Debe haber otros, varios, y tenemos que trabajarlos en todo, pero no podemos vivir trabajando en solucionar solamente las cuestiones de gestión. Los techos de las escuelas que se caen son vitales, pero eso es gestión. Tenemos que pensar cómo le vamos a enseñar en el siglo XXI a nuestros alumnos. No sé, capaz que llegamos a la conclusión que lo mejor es el homeschooling. No lo sé. Pero a ver, yo pretendo que este espacio, Perspectiva, sea una mesa amplia donde podamos analizar lo que nos pasa hoy e ir gestionando y fijar en la agenda pública cómo vamos a hacer cosas para mejorar el desarrollo, optimizar la seguridad y que todos vivamos un poco mejor. La última. Yo creo que nadie tiene derecho a frenar un desarrollo provincial. Nadie. Mucho menos desde los fanatismos y del fundamentalismo. Hay cosas que no estoy de acuerdo con el tema minero. El 3% de las regalías fijado por las leyes nacionales, creo que hay que modificarlo. Porque es poco. Y otra de las cosas que no estoy de acuerdo es con la exportación, sea lo que fuere, sea cobre, sea potasio o sea lantanio. No estoy de acuerdo con que el extractor de eso se lo lleve y lo exporte así, matemáticamente afuera del país. Nosotros tenemos que bregar para que ellos se produzcan situaciones que le agreguen valor a ese producto primario. Nosotros hace muchos años, todavía sigue pasando, le vendíamos la lana a los ingleses y le comprábamos los paletos. Le vendemos cuero a los brasileros hoy e importamos cartera. Es hora que como política de Estado, fundada en esto de sentarse a discutir, Balbín se abrazó con Perón, Perón lo había metido preso.
tengamos un poquito de generosidad en esto, salgamos de los antagonismos históricos e histéricos. Esto no es Boca River, esto es el bienestar de todos. Necesitamos que hayan más empleos, más sueldos en blanco, que la gente que está en la informalidad laboral pase a la formalidad y que los que cobran un sueldo no estén debajo de la línea de la pobreza. Esto es terrible y pasa en este país. Pero bueno, creo que depende de nosotros. Desde este humilde lugar pretendemos hacer un aporte. Van a ser bienvenidas y bien receptadas todas las voces de lo que fuere, pero no nos quedemos en la chiquita de pensar en cositas medias snob que nos hacen gratificar la conciencia, porque yo no lavo el auto con la manguera en la calle, pero todos los componentes del auto son emergentes de la minería. Pero bueno, yo no les quiero vender la minería. Creo que hay cosas para mejorar y lo más importante es que en esto la ciudadanía seamos partícipes. Me encantan las democracias participativas. Me encanta que la gente opine. Me encanta que las audiencias públicas tengan poder de veto sobre los aumentos de los servicios. A ver, ¿para qué voy a declarar que el boleto es carísimo si después, en definitiva, el Estado termina regulándolo como quiere el Estado? Bueno, estas y otras muchas cosas les proponemos que las vamos a seguir desarrollando el año que viene. Y ahora los voy a invitar a ver una nota entre muy fuerte por el contenido y muy simpática por el personaje. Vamos a hablar con Iván Gergich. Iván es el presidente de la Cámara Minera de San Juan. Uno tuvo la suerte de charlar con él, de conocerlo. Es un hombre que fue sacerdote, pidió la dispensa y se casó años después. Estuvo en Croacia en la guerra de los Balcanes, donde descubrió su vocación periodística. Hacía un programa muy similar a Buenos Días Vietnam. Cuando volvió a San Juan se dedicó a estudiar comunicación social, se recibió de comunicador y hoy es el presidente de la Cámara Minera. Nos contó cosas que han pasado porque, a ver, no solamente por el patá y la semita, los sanjuaninos, no tengo nada contra ellos, son hermanos cuyanos, debieran ayudarnos a que desarrollemos un poco más esta provincia, esta región, y la proyectemos hacia el mundo. Porque, muchachos, como decía el general Perón, la política es la política internacional. Y la política internacional global hoy está fundada en la ruta de la seda y en el desarrollo de China, Rusia, India y los BRICS. Esa es mi opinión. Roberto, gracias por todo. Feliz año a todos. Y vamos a ver al amigo Iván Gergich. Muy buenas, bienvenidos a este nuevo encuentro. Vamos a tener una charla. Yo le voy a pedir disculpas públicamente por decirle personaje, pero Iván Gergich no es más ni menos que es un gran personaje. Hoy es el presidente de la Cámara Minera de San Juan, pero tiene una historia riquísima atrás. Fue sacerdote, pidió la dispensa, se casó, estuvo en la guerra de los Balcanes, le enseñó catequesis a Scaloni. Iván, gracias por atendernos y buenas tardes. Un gusto, Gustavo, de compartir con vos y con toda la audiencia. Un placer de estar en este espacio, nada, que nos permite hablar de muchas cosas, también de minería, pero entender que las personas que somos parte de la industria minera, somos personas con historias y con ganas de hacer las cosas bien. Iván, la formación sacerdotal, obviamente desde lo cultural, es exquisita para mi gusto, eh, pero creo que también, independientemente de tu dispensa y de tu ejercicio ministerial, vos participás y seguís siendo un hombre creyente y buena gente. Yo te quiero hacer una pregunta para romper el hielo. En los últimos 15 años, ¿cuántos hermanos sanjuaninos yo no tengo? Como mendocino esta pica con San Juan, para mí son hermanos. Han muerto contaminados con cianuro, con cianhídrico, con todo eso. Yo tengo familia en Mendoza, así que
amo los mendocinos, me he criado 1000 vacaciones en Mendoza, así que para mí tampoco existe ningún tipo de rivalidad. Y respondiendo a tu Solo pregunta, futbolística, ¿eh? Esa sí, ¿cómo? solo Sí, futbolística. bueno, pero es parte del folclore futbolero, obviamente que sí. Gracias a Dios la minería ha dado vida y no ha generado ninguna muerte. Eh, y, y así que creo que nuestra historia muestra exactamente lo contrario, muestra vida, Lo cual lo de está muchas diciendo un hombre de formas. fe. Sí, pero inclusive tomando ese dato, relativizándolo a mi vida personal, eh, para que nadie diga, bueno, por ser de fe quiere fundamentar, no, no, una cuestión meramente de datos. En 20 años de minería metalífera en San Juan y en más de 100 años de minería donde ha habido esta metalífera y sobre todo calera especialmente y minería no metalífera, en estos 20 años no hay ningún fallecimiento por contaminación, aun cuando han habido muchas denuncias, mucho crecimiento de temores, de miedos, decir, pasó esto, pasó aquello, y en 20 años de dedos levantados, nunca se probó absolutamente nada. Y las veces que alguna empresa pudo tener algún incidente, luego también se probó que no había habido ningún daño ambiental. Entonces la historia y los datos reales muestran que la minería ha generado desarrollo y vida para la gente. Tenemos que salir de ese esnovismo que por ahí represente que Mendoza está a flor de piel por estos días. Eh, ¿Qué es esto del ambientalismo, la megaminería? No. Contame primero la Cámara Minera de San Juan, ¿qué agrupa? ¿Empresas mineras, proveedores, a todos? La Cámara Minera de San Juan tiene un núcleo, digamos, de socios que son las empresas operadoras mineras, es decir, las que tienen derechos y concesiones para realizar en alguna etapa minera, exploración, construcción, operación o cierre, trabajos mineros en alguna propiedad. Pero además también a lo largo de nuestra historia se han incorporado proveedores mineros. Entonces hay muchos proveedores, aunque el métier propio es el desarrollo del negocio minero a partir de las oportunidades que generan las operadoras. Por eso forman parte en nuestra vicuña, en la que yo trabajo, Glencore, Barrick, McEwen con el proyecto Los Azules, Aldebarán con Altar, Challenger Gold con Azules, Austral Gold con Casposo, y varios proyectos más que están trabajando con mucha fuerza. Iván, Veladero fue la que tuvo la dificultad hace algunos años atrás, que se solucionó y no hubo contaminación de los cauces de agua ni esas cosas. Exactamente, fue un proyecto, el suceso fue hace 10 años, fue real, Está se operativa hoy la contuvo, mina. siempre estuvo operativa, salvo en el segundo incidente 2016, que el gobierno sanjuanino le impuso una suspensión hasta arreglar los desperfectos, y de un segundo incidente, y luego un tercer incidente 2017, si mal no recuerdo. En los tres casos fueron incidentes internos. En el primero hubo realmente un derrame de solución cianurada dentro del cauce de uno de los ríos cercanos del proyecto, pero también ahí se mostró, Gustavo, algo que la minería lo hemos afirmado permanentemente y lo seguimos afirmando, que es que no solamente los controles, sino que aún en las situaciones en donde se pueda dar un derrame, las características de esos elementos que se podrían derramar tienen también una capacidad, entre comillas, de daño muy leve. Y el caso 2015 fue un caso testigo de lo que la teoría mostraba. Por eso que también Veladero ha tenido un desarrollo, especialmente desde ese tiempo hasta la actualidad, dividiendo los 20 años en dos etapas, con aprendizajes que tuvieron en esos años 2015 en adelante, a una mina que sigue siendo una de las mejores minas de la Argentina, en donde la calidad humana, la calidad profesional, la calidad de los controles, usualmente le decimos altos estándares, pero estamos hablando de calidad, cómo hacemos las cosas, hacer las cosas muy bien
lo demuestra de modo permanente. Iván, obviamente las noticias de Mendoza y los colegas que tenés acá, algunos de ellos me dieron tu contacto y se agradece la generosidad de estar con nosotros hoy charlando. ¿Qué cambió en San Juan desde que empezó el trabajo, que tuvo dificultades, la licencia social, intereses también? Porque la minería propone determinados salarios que tienen un piso que otras actividades no pagan. Si bien creo no es una gran generadora de empleo, sí me parece, vos corregime, que lo que ocurre con esto del derrame que hablaba por allá por el siglo XVII, Adam Smith, sí influye porque las mineras compran camionetas, las camionetas cambian los neumáticos, los gomeros las emparchan, o sea, hay toda una rueda. Corregime y decime qué pasó en San Juan 15 años hacia atrás y cómo está hoy, cómo fue esa evolución. ¿Se nota en el PBG, se nota en la gente, se nota en la vida, que mejoró la calidad de vida de la gente? Porque honestamente creo en el desarrollo de mi provincia, admiro lo que han hecho ustedes, pero el 3% de regalías me parece poco. Pero bueno, esa es otra discusión más adelante. Después la charlamos si querés. Dale. Yo me acuerdo 2004, si mal no recuerdo, es decir, un año antes de comenzar a producir Veladero, siempre me gustó mucho jugar al fútbol. Y de hecho ahora estoy en reposo porque me operé la rodilla hace unos días atrás. Digamos que Y Iván, además, expliquémosle a nuestra audiencia, es licenciado en comunicación social, con lo cual tiene una virtud especial para comunicar. Lo aprobó más o menos con gracias. 9,58 de promedio, pero dale. Muchas gracias, muy amable de tu parte. Bueno, hace 20, 21 años, un amigo, Andrés, me pasa a buscar para jugar al fútbol, en un equipo donde estábamos siempre, y me siento en el auto acompañándolo y digo, vamos. Y me dice, vamos que estamos apurados. Y me dice, ponete el cinturón. Le digo, pero dale, Andrés, metele. No, Iván, ponete el cinturón de seguridad. ¿Y por qué sos tan insistente? No le dije con esos términos, un poco más chabacanos. Y me dice, Iván, yo no me muevo si no te pones el cinturón de seguridad. Hace 21 años, esta anécdota que usualmente la cuento. Hoy tú sales de San Juan, vas por Ruta 40 hacia el norte, llegas a Hachal y puedes ir a algún lugar, tomar agua de la canilla y vas a poder tomar agua. Vas a poder ir al baño y no va a haber problema porque no tenés pozo, tenés cloacas. De repente, un dolor de cabeza, algo te pasa, vas a ir a un hospital de primer nivel. Podés ir a Huaco a conocer las producciones de comino o de cerdos. Podés recorrer un montón de clubes de Hachal. Todo eso pasó gracias a la minería. Agua, cloacas, hospitales. Va a ir al superestadio Papa Francisco. Fondos mineros, todos fondos mineros. Te vas a Esto no encontrar significa que la minería practicaba el cohecho con la ciudadanía, ni que esto era una dádiva ni un regalo. Esto formó parte del desarrollo integral que produjo. te voy a cambiar el término. Pasó, no era cohecho, era colaboración. Por un compromiso juntos. Obviamente también estuvieron las distintas autoridades provinciales y municipales de cada época, pero entendiendo que habían desafíos que estaban no solamente dentro del proyecto minero, que ahora te cuento, sino fuera del proyecto minero. Y repito, aparecían agua potable, agua para riego. Ahora se está haciendo, se arregló gran parte de lo que es la salida del dique Pachimoco y se está trabajando con cientos de millones de pesos para arreglar lo que le llaman el canal norte del Hachal, para incrementar muchísimo la cantidad de hectáreas productivas en Hachal. Todo es fondo minero, todo es fondo minero. ¿Y adentro qué pasó? En este caso, ponerle Gualcamayo y también en Veladero. En ambos casos, vos tenés un 90% de empleados sanjuaninos, arriba, 91, 92. Y en el caso de Hachal, el caso de Gualcamayo,
tenés más del 50% de hachalleros hoy, durante más de 10 años. O sea, vos tenés una cantidad de hachalleros que no sabían nada de minería, aprendieron, son empleados, tienen una excelente hora social, muy buen sueldo, han arreglado su casa, han incrementado sus conocimientos profesionales, humanos, han terminado secundaria, han hecho diplomaturas, han hecho tecnicaturas. O sea, el proyecto minero ha generado profesionalización, fuerte cambio de infraestructura en la comunidad, ha hecho también incorporación de hábitos, que es el ejemplo que te ponía del fútbol, hábitos de seguridad. De repente vos decís, Hachal cambió radicalmente Hachal. Vas a iglesia y te vas a encontrar historias similares en productores, en agua potable, en agua para riego, en proyectos productivos, en escuelas, en equipos de fútbol. Durante 20 años hay muchísimas historias. Vas a Calingata y te vas a encontrar con un pequeño proyecto de oro, que es Casposo, que ahora hace un par de meses ha recomenzado. Y Casposo también te va a hablar de varios millones de dólares invertidos especialmente en agua para la Villa Calingasta. Entonces, vos te encontrás con que lo que pasaba dentro del proyecto minero era un impacto positivo con la gente, pero lo que pasaba afuera con inversión productiva era un montón de cosas: profesión, controles, seguridad, etcétera, que hacía que la gente fuera conociendo cómo se hacía la minería, lo hacía desde adentro como empleados, y empezaba a confiar diciendo, che, es una actividad noble esto. No solamente no se están mandando, perdón el término, ningún pedo, sino que tienen un autocontrol para que no sucedan situaciones, y si llegaran a suceder, tienen planes para evitar que el problema sea más grande. Y toda la comunidad nos acostumbramos a trabajar con buen nivel de vida, con buen nivel de conocimiento, con crecimiento intelectual, etcétera. Iván, cuando mencionas todo esto eh, y lees diarios o ves portales en internet de Mendoza, que hay procesos de violencia, disturbios, policía, eh, ¿qué nos contarías a los mendocinos? Porque todo esto que referencias en cosas casi cotidianas y prácticas, también tienen un correlato en los números del Estado sanjuanino, su Producto Bruto Geográfico. Obviamente acá también hay que tener alguna virtud en quienes administran la cosa pública, pero ¿qué consejo nos darías? ¿Qué sospechás? Este olfato que tenés, porque obviamente en el transcurso de tu vida, ajetreada en algunos aspectos, te ha generado una capacidad de percepción importante. Danos un consejo a los mendocinos, porque además después te voy a llevar a la complementariedad Mendoza-San Juan en este aspecto, ¿no? Ok. Yo lo primero, Gustavo, que creo o que diría es una comprensión total de la comunidad mendocina. Yo entiendo, creo entender, lo voy a poner un modo más humilde y sencillo, creo entender a lo que vive la comunidad mendocina, porque es lo que nos pasaba a los sanjuaninos hace 20 o 25 años atrás. Es decir, ¿qué es lo que nos pasaba? ¿Qué es esto de una minería así de tamaño? Temor a lo Que desconocido. es desconocido y es grande. Es desconocido y es grande. Si vos leíste anoche un tuit del ministro Caputo respecto de la empresa en la que trabajo, Vicuña, y lees la mayor inversión extranjera en la historia argentina, es un titular muy grande. O sea, dimensionar eso, yo diría que es imposible, ni en número, ni en empleo, ni en esa red de proveedores que se arma, ni el En una impacto provincia positivo pequeña, a 1.500 kilómetros de los centros de poder. para 800.000 habitantes. Y eso que ya hemos aplicado Rigi, otras 4 empresas, y Vicuña no ha dado un número. Supongamos uno que tiraron hoy uno de los medios, de 15.000 millones. San Juan estaría hablando de 30.000 millones de dólares de inversión en los próximos años. Son números que uno no los puede entender. Los dice, pero digamos que no los entendemos.
Dimensionarlo ¿Te es difícil. imaginas? ¿Te imaginas que en San Juan, que llevamos 20 años de minería, que nos hemos acostumbrado a muchas cosas grandes, no lo dimensionamos? Trasladémoslo a las personas de Mendoza. Yo diría que todos, o casi todos, salvo algún malintencionado, gente de bien, pero con desconocimiento de muchas de estas cosas y con muchísimos temores. Es totalmente comprensible esa situación. Yo creo que la gran mayoría de los mendocinos tiene sobre todo temor. Obviamente el temor está vinculado a desconocer y ahí aparece el desafío, obviamente, que el gobierno de Mendoza, CAMEM, las empresas de PCJ mendocino, las empresas de proveedores, muchos medios, como ustedes, se han encargado de informar para que al menos el nivel de temor vinculado al desconocimiento baje. Diga, bueno, mi temor pasa no por desconocimiento que ya tengo, puede ser por otras cosas. Entonces, me parece que es una cuestión muy comprensible. Un segundo aspecto, y lo escuchaba en una senadora en la votación de la segunda media sanción de PCJ mendocino, es algo que también eh, es fácil de acusar, pero es terrible cuando te lo preguntás a vos mismo. ¿A qué me refiero? Ella se refería a la capacidad de control. Usualmente las personas dicen, vos no sos capaz de controlar. Y si yo te digo, Gustavo, vos controlás en tu casa, no sé, la cantidad de luz que gastás, tus gastos de tarjeta, pues sí, sí, por supuesto, ¿cómo yo no me voy a controlar? Y esta senadora muy bien decía, está en cuestión si los mendocinos nos creemos capaces de controlar. Y eso es lo que me pareció brillante, diciendo, por supuesto que sí son capaces de controlar. ¿Por qué? Porque Ahora, lo ahí hacen en otras industrias. Iván, haceme un paréntesis. Sí, Cuando hablas de control, uno, por esas cosas de la vida, además de ejercer esto, que es muy placentero de charlar contigo, tengo una formación académica en enología, bien, con lo cual he hecho tratamientos con ferrocianuro y todas estas cosas. Pero bien, la pregunta es, ¿cualquier ciudadano de a pie en San Juan tiene sí, la posibilidad de plantarse y decir, yo quisiera saber si le agregamos a esta agua de un cauce X determinada sustancia, si se produce, si se pone azul es que trae cianuro, por decirte una brutalidad? sí. El control social sirve en San Juan? ¿Se ejecuta? Mirá, desde hace 10 años, más o menos, primero Veladero, después Gualcamayo, Ácido Azules, Vicuña también, estamos haciendo lo que llamamos monitoreos participativos. O sea, los monitoreos que hacemos nosotros permanente, no cuando hay una denuncia o un problema, los hacemos permanente y vamos cotejándolos con el dato original que le llamamos línea de base. Como si te haces La línea de análisis. base son los contenidos que tenía y cómo sigue después. Claro, imagínate que te hace análisis de colesterol y mirás a la columna derecha para ver si está más alto o más bajo. Esa es tu línea de base. En esto es igual. Controlamos cómo debiera ser. En esos monitoreos participativos se los llama así porque participa el que quiera. Yo levanto la mano, llamo a Veladero, mando un mail de contacto, a Vicuña, miren, para el próximo monitoreo yo quiero participar, quiero estar. Un medio, obviamente, si hay mucha gente pasará al siguiente, pero siempre está participando gente. Y eso después son datos públicos, no siempre se publica porque no siempre se los pide, pero son datos públicos. Entonces ahí se da esa conjunción de capacidad de control y publicación. Y el ejemplo que vos ponías, y más en Mendoza, lo tenés todo lo que es la agroindustria o el sector agrícola en general, digamos, mendocino, y todo lo que es la industria mendocina, con un empuje y un desarrollo histórico, conocido. Yo en los últimos años he desarrollado mucha amistad con muchos industriales mendocinos, a quienes tengo un gran aprecio, y ahí ellos demuestran, ustedes demuestran que los distintos gobiernos han tenido una gran capacidad de control. ¿Y que entonces la minería no van a controlar los mismos funcionarios, la misma gente, las mismas actitudes, los Es que mismos ahí también entran procedimientos? las dimensiones, Iván. Parece ser Sí, que es tan grande, tan poderosa esta actividad económica, que lo es, que es
capaz de sobornar a todo el mundo, lo cual es imposible, porque siempre Menos pasa ahora. algo, siempre Bueno, pero queda. ahí tenés un buen temor, un buen temor. Es decir, che, el problema es que puede haber soborno. Ok, tomemos ese temor como ejemplo. ¿Cuántas organizaciones de Mendoza de agua? ¿Vos podrías hoy sobornar una empresa minera? ¿Vos te imaginás sobornando a la histórica y, bueno, famosa organizaciones de control y gestión de agua de Mendoza? ¿Vos te cabe en la cabeza que no lo hace el sector de vitivinicultura, que la minería, encima que hay mala reputación, soborne? Son las mismas personas que van a controlar. Industria, minería, son las mismas. Entonces, Pero a eso además, voy, que creo que el hay un control, detalle que no es el menor, temor perdón, cae. no la interrupción, me Sí, pagan sí, para sí, sí. eso. Eh, eh, las inversiones extranjeras que tiene esto están sujetas a determinados controles porque como las inversiones tan grandes, los que ponen el dinero, el compliance, todas esas cosas, los obligan a ser muy serios en la gestión o en el tratamiento de los residuos, de las colas y todo eso, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo que presentar ante la autoridad, en el caso nuestro, o de la minería, hay una declaración de impacto ambiental, lo mismo que recibió el San Jorge hace poquito, PCJ. Ok, esa día nos da un montón de requerimientos en el caso de las normativas sanjuaninas. Una de esas son monitoreos. Yo tengo que decirle al gobierno que en el punto tanto del río tanto tengo este monitoreo y tengo que remitirlo, por ejemplo, cada 6 meses. Yo para remitirlo cada 6 meses me autocontrolo mensualmente o quincenalmente. Esos son controles que me hago a mí mismo. Entonces, yo o mi compañera, que es gerenta de ambiente nuestra, Janina, doctora en biología, tiene que asegurarse que quincenalmente o mensualmente el control que sea se realice, ella lo eleva para arriba, el resultado, de ahí llega como informes permanentes a los directores y de ahí a los inversores. Cada ¿Y tanto irá a eso gobierno. tiene el ciudadano común de a pie tiene acceso a esa información? Si la quisiera. La pública, por supuesto que sí, porque cada tanto el gobierno me dice, por ejemplo, la semestral, mándamela a mí. Podría decir mensual o podría decir la que quiera, obviamente. Eso lo determina cada gobierno. Y como se manda al gobierno, eso pasa a ser un instrumento público. Pero yo destaco lo que decías vos recién, Gustavo. Antes de informarle al gobierno, me autoevalué en lo que sea. Ponele residuos, ponele agua, aire, control de fluentes, gestión de combustible. Mil temas los tengo que evaluar porque los que me van a retar no va a ser el gobierno, me va a retar mi empresa si yo no cumplo, mis inversores. ¿Por qué? Porque eso va a impactar directamente en las acciones. Correcto. La pregunta que sigue tiene que ver con, por ahí te voy a llevar a un tema que no es tu especialidad, pero debes tener datos y has compartido seguramente charlas y mesas. Puedo decir, San Juan tiene 800.000 habitantes. ¿Qué porcentaje? Porque viste esto del derrame, Adam Smith a mí me jorobó siempre. Siempre que me contaron el derrame, yo que tengo varios años, vi que lo que se derramaba se lo tomaban los mismos que tomaban de la taza. A mí no me llegó nunca. ¿A cuánta gente, directa o indirectamente, así ponga una gomería y le vaya muy bien al hombre, influyó la minería positivamente en San Juan, en la ciudadanía sanjuanina? Lo primero es te respondería, Gustavo, es que yo no utilizo la palabra derrame. Yo soy de los que creo que en minería Además, no se derrame da, suena feo en la actividad, ¿no? además, pero en términos económicos no se da un derrame, y obviamente cedo a los teóricos de la economía, que no lo soy, porque para que haber un derrame, el clásico ejemplo es el de la cerveza, cuando algo ha subido mucho y ya le sobra, empieza a derramar. La minería no funciona así. ¿Por qué? Porque el ejemplo que vos ponías, si yo necesito ir a explorar, yo supongo que PCJ me contrata a mí, Iván Gergich, como consultor. Ok, yo soy consultor, me contrata a mí, yo tengo que alquilar una camioneta, o sea, no me puedo mover sin
alquilar una camioneta, hacer mis seguros, mis exámenes de salud, comprar mi ropa de seguridad, posiblemente una computadora actualizada, hacer informes, una serie de cosas. O sea, yo Trasladarte, para comer, hotel. todo eso hace que yo no puedo dar un paso sin una red de proveedores. Entonces no existe en el sentido de un derrame. No es que cuando PSJ Mendocino le va bien, recién empieza a verse los beneficios. Todo lo que hace funciona con red de proveedores. Y eso hace que tengas empleo directo, que son la gente que labure para la empresa, Sonda, pero también un montón de empleo de todos esos proveedores que ya están trabajando para el proyecto. Entonces vos tenés una masa de red, no de derrame, ya inmediata. Ahí tenés un primer aspecto, que son salarios. Pero también tenés compra de bienes y servicios de todo lo que rodea. Sigamos con el ejemplo de PCJ. Bienes y servicios que son locales. Un montón de gente vinculada a PCJ hoy come y vive en Uspallata. Entonces, muchos proveedores no son de la ciudad de Mendoza, son de Uspallata y están vinculados a las Heras. Eso hace que muchos de estos proveedores están también tributando para el municipio Las Heras. No están tributando para el municipio Mississippi o United Kingdom. Ahí en Las Heras están tributando. Y el empleado que es de Uspallata, cuando va los fines de semana, sale a comer, compra ahí. Cuando sale a comprar alguna cosa de la escuela de sus hijos, también compra ahí en Uspallata. Y si es cristiano, como en mi caso, y va a misa, va a dejar la colecta en la parroquia, más allá de lo que en la parroquia puede suceder. Está Yo voy a pasando el misa todos aviso los para la domingos, parroquia casi, ¿eh? que también, es que también pasa así. Es cierto que por ahí puede haber algún pastor católico o de otra confesión cristiana que pueda sentirse mal con esto, pero hay cientos de cristianos católicos, bueno, voy a tenerme a mi propia fe, que son gente que vamos a misa, que tenemos compromiso. Yo en mi parroquia lidero el grupo de salmistas. O sea, yo le enseño a cantar salmos a un grupo de hermanos de la parroquia y nos distribuimos durante todo el mes quién canta el salmo en qué misa. Bueno, a mi compromiso católico interno, voy a misa los domingos con mi esposa, me confieso a menudo, tengo mis pecados usualmente Quiero y doy la colecta en la parroquia. que me comprometas una próxima charla. Me formaron los salesianos en Mendoza. Después, por esas Muy bien, cosas de la vida, me alejé y estoy volviendo. Después vamos a hablar en otro día, por supuesto, de los dogmas, no de minería. con mucho gusto, va a ser un placer. Este, Pero bueno, ahí tenés un ejemplo, Gustavo, de esto, y hacía memoria los otros días por otra cuestión de una homilía que me gustó mucho de Monseñor Colombo para la fiesta de Santiago Apóstol, porque me gustó mucho muchos aspectos, la leí porque estaba cercana a la audiencia pública de PCJ, y Monseñor Colombo, que ha tenido un espíritu crítico muchas veces, y también ya desde que estaba en La Rioja, y yo tuve la posibilidad de conocerlo, a Marcelo hace muchos años, él en Quilmes y yo en La Plata, eh, y hablaba de cómo era necesario un tipo de diálogo sin fundamentalismos que no tuvieran ciencia y sin la presión de que yo soy el poderoso y que me quiero meter, va a hacer lo que sea, pues yo tengo la guita y el poder. No, un diálogo que nos despojemos de la presión del poder y la plata y del y nos despojemos prejuicio, y del del prejuicio. fundamentalismo que no tiene ciencia y tiene prejuicio. Y la verdad que me encantó esa idea de Monseñor Marcelo, y creo que ahí es el desafío que Mendoza está construyendo. Y me parece muy bueno todo lo que están haciendo en Mendoza porque me parece que esas palabras del obispo como que sintetizan mucho de lo que hoy están haciendo en Mendoza, con dificultad, pero cada vez más. Iván, sostenido por la ciencia, dejando de lado los prejuicios, la mesa amplia y generosa donde todos podamos opinar. Creo que la participación ciudadana efectiva es un dato no menor. Eh, pero todo eso es una ventaja comparativamente mayor. Obviamente el impacto ambiental existe, cada vez que salimos a caminar por un cerro impactamos, pero
no, nos podemos quedar tranquilos que vamos a trabajar y que esto se va a ver en la gente, que no va a venir John Fitzgerald no sé cuánto. Y esta es la última que te hago, porque también Zoom nos coarta alguna posibilidad. El compre sanjuanino existe para las cosas que, proveedores, toda esta cuestión, para que genere acá adentro, no que vaya a buscar. En la comunicación a mí me pasa, tengo muchos amigos de la política y traen un consultor de Buenos Aires para que haga un videíto. Flaco, contratanos a nosotros. Yo te decía recién que en San Juan no existe una ley de ese tipo y se está trabajando por una ley de fomento de desarrollo de comunidades, que es distinto a una ley de compre, porque el concepto es de desarrollo y no de restricción. Mira Pero que ya hay un camino de 20 años, primero con Veladero, después con Camayo y el resto de las empresas que han ido produciendo o explorando, donde hay un compromiso de desarrollo local. No un cupo que te asfixia, sino un compromiso real de desarrollo en empleo que implica formación, capacitación, es un abanico muy grande el tema del empleo y un abanico del compra local que incluye desarrollo de proveedores. Cuando comenzó a construir Veladero no había más de 10 empresas sanjuaninas, hoy no tiene que haber menos de 500 y los números se amplían si sumamos consultores o pymes pequeñas. Pero en el caso de Vicuña hemos trabajado con 300 proveedores este año y sin embargo no hemos todavía comenzado la construcción. Números cercanos que ya son fijos y permanentes están en Veladero. O sea que hay un impacto beneficioso muy grande de la comunidad y yo creo que eso conjuga varias cosas. La comunidad que participa en el negocio minero, directa o indirectamente, la comunidad que a través de eso conoce de minería, y te agrego lo más lindo de todo, que es lo que más me gusta a mí, y muchos mineros se me enojan, proveedores mineros, la minería pasa a ser una herramienta más, una actividad noble más de la economía local y aparece junto a la vitivinicultura y apalancando vitivinicultura con mejor desarrollo hídrico o gestión hídrica, por ejemplo, apalancando mejor desarrollo industrial, fomentando mejor el turismo, fomentando mejor la infraestructura vial y energética. La minería es una palanca muy grande y ahí creo que es lo que ha pasado en San Juan también. una cortita. Ahora que tenemos la posibilidad de Mendoza, dentro de las limitaciones de la 7722, sobre todo con el cianuro y estas cosas, de aprobado San Jorge y Malargüe con todos sus proyectos, puede haber una complementariedad cuyana. Estoy pensando en el desarrollo general de Cuyo, no solamente de cortarse solo San Juan o Mendoza, porque ustedes hacen oro y plata, vamos a tener cobre, creo que se está hablando de una cuestión nacional a partir del cobre mendocino. ¿Cómo lo ves eso? ¿Qué opinión? ¿Sos optimista? La historia de otros sectores muestra que San Juan y Mendoza, y de otras historias, muestra que San Juan y Mendoza tenemos un pasado común y una historia común. San Martín, por decir una cosa, el primer obispo fue sanjuanino, pero toda una región de Cuyo, Fray Justo. Hay historias políticas, hay historias económicas, Luis hay Beltrán. historias Fray Luis Beltrán. Hay un montón de historias que muestra que San Juan y Mendoza llevamos más de 200 años siendo realmente los que quieren, podemos trabajar muy bien unidos. La minería, porque el recurso está en un lugar, nunca ha sido problema de competencia entre provincias, para nada. Si el primer proyecto se empieza a construir, PCJ Mendocino, me vas a ver en primera fila aplaudiendo. Si es uno de San Juan, me da lo mismo. Y si es ahora como todo amerita, alumbrera que renazca, vamos a ir a aplaudir a Catamarca. Necesitamos una buena minería y las regiones muestran que realmente la sinergia mancomunada de empresas, de proveedores, de sectores educativos, obviamente del mundo de la política, es lo que mejor ayuda para este desarrollo. Iván, agradecerte infinitamente, pero con una carga extra del agradecimiento. Sí. Uno sospecha que en tu condición de ex cura o cura mandato cumplido, para decirlo de alguna forma simpática, nos estás diciendo la verdad. Así que 1 millón de gracias y cuando vengas a Mendoza
no dudes en llamarme. Yo te voy a jorobar antes, igual, ¿no? Va a ser un gustazo encontrarnos, Gustavo. Gracias por todo. Muy amable de tu parte. Un abrazo grande.